Ya. Muy buen día, mi nombre es Piero Vilches y le agradecemos a nombre del colectivo Bicentenario por la Democracia, conformado por distintas organizaciones de la región Cajamarca. En este caso, yo soy parte de la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, ORCA, con sede en la provincia de Cajamarca, quienes hemos elaborado el presente cuestionario que se aplicará a través de medios virtuales a la mayor cantidad posible de candidatos al Congreso por nuestra región, con el objetivo principal de reconocer y difundir los perfiles y respuestas que los encuestados nos brinden al respecto de cada una de las siguientes preguntas. Empezamos por lo que es función congresal y ámbito político. Pregunta número 1. De suscitarse un contexto como el de noviembre de 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia y por qué? A. ¿Votaría a favor de la vacancia? B. ¿Renunciaría al cargo de congresista? C. ¿Retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base? Y D. Otra. Bien, a ver, no sé si me puede volver a... ¿Se me escucha? No lo Sí, escuché bien. ¿Se puede volver a repetirme la pregunta, por favor? sí, no hay problema. Dice la pregunta 1. De suscitarse un contexto como el de noviembre de 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia? ¿Y por qué? A. ¿Votaría a favor de la vacancia? B. ¿Renunciaría al cargo de congresista? C. ¿Retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base? Y D. Otra. Bien, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Definitivamente yo, por la respuesta, tendría que ser otra, ninguna de las alternativas anteriores. Ya. El porqué de mi respuesta, sí, sí, dígame. Sí, siga, siga, le escucho. ¿Sí me escucha? Sí. Correcto, es un tema netamente constitucional, el cual no en ese momento no se encontraba o no se encuentra claro si definitivamente respecto a la toma de decisiones por incapacidad la vacancia podría ser efectiva. Respecto a renunciar como congresista, nos ameritan tal procedimiento, sin embargo nosotros somos elegidos o no cabría, y regresar a la ciudad para poder consultar, definitivamente que no, por cuanto nuestra función principal es representar, en este caso, a la sociedad. Es por eso que mi pregunta, la respuesta sería otra, ya que no se encuentra dentro de las funciones de... ¿Se me escucha? No, no se logró escuchar muy bien la última parte. Creo que son por fallas de, bueno, del internet, que aún nos estamos Ah, adecuando y no sé si ah, podría repetirlo, por favor. caramba. Claro, decía que mi respuesta es en cuanto a nosotros, dentro de la representación, está en todo momento establecer que eh, 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 buscar social o el esposo de conjugar por encima de cualquier otro aspecto. Disculpe, creo que hubo una falla aquí con mi internet y no se logró establecer, pero creo que
Ahora sí, a ver, permítame un ratito. Cuanto no se encuentra dentro del ámbito netamente congresal, los otros aspectos relacionados a, si bien es cierto, a la vacancia sí, pero personalmente creo que yo no habría votado por la vacancia. Ya. Pasando a la pregunta número 2. En referencia a la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente? ¿O considera usted que no se debe cambiar? Especifique, por favor. Gracias. Personalmente yo creo que se tiene que cambiar lo relativo a los derechos económicos, ¿no? Específicamente, no debe existir más monopolios ni oligopolios. En ese sentido, yo creo que es un cambio urgente, no total de la Constitución, sino una modificación constitucional. También considero que deben modificarse los contratos leyes que establece nuestra Constitución, por cuanto definitivamente no están acorde con lo que pasa en nuestra realidad nacional. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la pregunta número 3. Considerando la situación actual de los partidos políticos a nivel nacional y la poca representatividad de los mismos, ¿cuál debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder postular al Congreso? ¿Y cuánto tiempo pertenece usted a la organización a la que representa? Correcto. Yo considero que el tiempo para poder pertenecer a una organización política, una militancia, debe ser de un año como mínimo. Y en mi caso, yo ya estoy 9 meses ya como militante del Partido Renovación Popular. Gracias. Bueno, continuando en la letra B de la pregunta número 3, dice, ¿qué actividades en pro del desarrollo local y regional realizará usted de no resultar electo como congresista? A ver, no lo escuché. ¿Qué actividades me dijo? Sí, le repito la pregunta. Dice, ¿qué actividades en pro del desarrollo local y regional realizará usted de no resultar electo como congresista? Bien, creo que es fundamental seguir organizándose como sociedad democráticamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que las actividades propias de no ser elegido como congresista es definitivamente, urge una coordinación con las juntas vecinales, los barrios mismos y las organizaciones sindicales, como así también de las rondas campesinas. En ese sentido, yo creo que esa coordinación tiene que seguir realizándose en beneficio de la sociedad, en este caso cajamarquina. Gracias. Bueno, ahora pasamos a lo que es sectores productivos y economía, por lo cual entramos a la pregunta número 4. ¿Qué propuesta tiene para promover el desarrollo económico integral en la región y revertir en el mediano plazo la crisis económica sobre los sectores más vulnerables? Por ejemplo, las MAIPES, los pequeños productores y nuevos emprendimientos. Gracias. La propuesta de Renovación Popular y de Paul Chilón Castro con el número 3 al Congreso de la República en estas elecciones es definitivamente que las pequeñas y medianas empresas se les exonere de cualquier impuesto, para que se les exonere de pago de impuestos o de cualquier otra actividad netamente burocrática, en el sentido de que la recesión económica hoy en día ha tocado. Bien, decía que uno de los aspectos principales dentro del plan de gobierno de Renovación Popular y también de Paul Chilón Castro de llegar al Congreso con el número 3 del departamento de Cajamarca es la reactivación económica, teniendo como punto de partida que las pequeñas y medianas empresas se les puede exonerar de cualquier pago de impuestos por un periodo de 2 a 3 años. ¿Con qué fin? Con el fin de que en este periodo estas empresas que han sido golpeadas por la pandemia puedan destrabar sus actividades tanto económicas como tributarias y de esa manera pues nuevamente ingresar al tema económico y realizar sus oferta y demanda de acuerdo a su producción. En ese sentido creemos que también el gobierno debe proyectar
alguna estadística económica con el fin de que estas empresas puedan nuevamente estar compitiendo dentro del mercado peruano. Otro de los aspectos que creemos importantes también es el desarrollo del turismo, ¿no? El turismo hoy en día mueve gran cantidad de masa económica. En ese sentido, Paul Chilón Castro también tiene una propuesta a nivel de Cajamarca de que se amplíe el aeropuerto internacional y con eso definitivamente la recesión económica que ha golpeado también al sector turismo sea nuevamente sea un modo de que toda la actividad cultural, la actividad social, también el tema del tema de las comidas, el tema del, directamente relacionado con los, los, la infraestructura en sí misma, el turismo, pues yo creo que la recesión económica, esto apalearía un poco a, a nuestra capacidad económica de turismo, ya que esta se ha visto golpeada por la pandemia. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la pregunta número 5. Dice, respecto a la producción y los productores nacionales vulnerados actualmente por las importaciones, ¿cuál de estas alternativas consideraría usted como la más preponderante para proteger este importante sector económico? A, regular la importación. B, asegurar la adquisición de la producción nacional y subvencionar y promover la exportación. C, la industrialización del sector. D, impulsar la ley de seguridad alimentaria. E, otro. Yo considero, mi respuesta personal es la B, porque hay que asegurar la producción nacional. No, en ese sentido, a nivel nacional, con el fin de que se mantenga la producción, no haya intermediación alguna y se pueda exportar a otros lugares del mundo. En ese sentido va la respuesta. Gracias. Bueno, ahora entramos a lo que es el medio ambiente. Para ello, continuamos con la pregunta número 6. Respecto al tema ambiental, ¿considera usted que existe una crisis climática? Considero que sí, actualmente existe una crisis climática por cuanto hoy en día los cambios, uno de la globalización y el cambio climático en sí mismo, pues ha conllevado a que sí, efectivamente exista tal crisis, ¿no? Climática. Yeah. ¿Y cuáles son sus manifestaciones? ¿Cuáles son las manifestaciones de la crisis climática? O, Sí. no lo entendí. No lo entendí bien ahí la pregunta, las manifestaciones de la crisis. Sí, bueno, respecto, la primera pregunta era que dice, ¿no? ¿Considera usted que existe una crisis climática? Y de acuerdo a esa pregunta, viene la siguiente, que dice, ¿cuáles son sus manifestaciones? Claro, hoy en día se ve pues gran detrimento mismo de nuestra capa de ozono, ¿no? A nivel del tema solar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la crisis climática hoy en día a nivel mundial se está sintiendo, más aún que los cambios climáticos por parte de las empresas mayormente petroleras y otras, hay una gran, digamos, llamémoslo directamente relacionado con los insumos que estos producen, y en ese sentido, pues, los cambios climáticos que hoy día se dan en el Perú es por esas grandes empresas que no tienen un adecuado desarrollo ambiental y más aún que está relacionado con la vida misma de las personas. En ese sentido, yo creo que la crisis climática está relacionado con que el Estado no ha realizado con, con exactitud los cambios que definitivamente a nivel mundial se vienen desarrollando, ¿no? Ya. Y desde el Congreso,
¿Qué alternativas y acciones propondría usted ante esto? Bien, definitivamente, a través primero de estudios técnicos eh, por parte de las empresas encargadas en el desarrollo de actividades netamente de climas, podríamos proyectar un estudio pormenorizado de lo que hoy en día, respecto a las grandes empresas, el gran desvalor que dan a los residuos sólidos, y definitivamente yo creo que tendríamos que tener un aporte mundial también con el fin de que esto se pueda evaluar y así evitar la crisis sanitaria que hoy en día pues trastoca también no solamente el Perú sino el mundo. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la pregunta número 7, que dice, ¿está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales? ¿Cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada de parte de privados o el estado de los recursos de la selva y sierra? Y sobre el acuerdo de Escazú. A ver, no le copié muy bien no le escuché muy bien la pregunta. Ya, no hay problema. En la pregunta número 7, hay 3 partes que se entra a tallar. ¿Y le parece si lo hacemos una por una? Ya, correcto. Ya. Entonces, la primera parte sería, ¿está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales? Sí, sí estoy de acuerdo. Ya. ¿Cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada de parte de privados o el estado de los recursos de la selva y sierra? Yo creo que tenemos que fortalecer nuestros ecosistemas y en ese sentido, lo que vienen realizando a veces en algunas zonas propias de nuestra naturaleza, de la tala indiscriminada, eso debe ser materia de sanciones penales y administrativas, por lo que yo creo que debemos endurecer un poco más nuestra normativa en ese sentido. Ya. Y por último, de la pregunta 7, dice sobre el acuerdo de Escazú. ¿Cuál es su opinión al respecto, no? Claro, definitivamente nosotros a nivel del Perú tenemos acuerdos y tratados que debemos respetar y en ese sentido es importante yo creo que tener convenios o sobre todo tratados internacionales con el fin de evitar cualquier tal indiscriminada en esos recursos naturales. Gracias. Pasamos a la pregunta número 8. ¿Cuál es su propuesta respecto a la gestión de los residuos, tanto líquidos como sólidos, de los pueblos de nuestro país? Yo creo que a nivel de todo el Perú deben de fortalecerse y realizarse plantas de tratamiento con el fin de evitar cualquier aspecto que tenga que ver o denigre con la vida misma de las personas. En ese sentido debemos fortalecer las plantas de tratamiento de residuos sólidos para que de esa manera haya un adecuado desarrollo de las poblaciones. Gracias. Ahora entramos a lo que es, ¿no?, la pandemia y la salud. Por ello, elaboramos la siguiente pregunta. Pregunta 9. ¿Cuál es la estrategia que considera que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual? Eh, yo considero que es importante traer la vacuna de manera inmediata, pero no solamente para un grupo de personas o solamente determinadas instituciones. Lo que se tiene que hacer es realizar convenios o ir a otros países con el fin de poder fortalecer que la vacuna llegue a los 33 millones de peruanos, porque de lo contrario, pues esta pandemia que hoy día nos ha tocado vivir, seguramente no vamos a encontrar un desarrollo o una curación específica. En ese sentido, lo primero que se tendría que hacer es traer la vacuna de inmediato, pero no solamente para algunos sectores. Y lo segundo, contar con el oxígeno en todas las distritos, provincias de nuestro departamento y del Perú, con el único fin de que
frente a este mal que nos viene hoy en día y viene crudeciéndose la misma, es necesario contar con el oxígeno correspondiente, ¿no? ¿Usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? Definitivamente, es importante. Ya. ¿Cree que se debe mantener al personal de salud contratado en el periodo de pandemia? No solamente se debe mantener, se debe tener un grado de gratitud y sobre todo de respaldo, ¿no? Porque hoy es en día los primeros actores, la primera línea en esta pandemia, por lo que se les debe mantener y no solamente mantener el servicio que vienen desarrollando. Gracias. Por último, tenemos la pregunta número 10. Más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, de gases contaminantes en el aire y de insumos químicos en los productos de consumo diario. ¿Cuáles de estas problemáticas enfocaría usted resolver y qué propuesta específica plantea? Yo creo que el tema de residuos sólidos, el tema de aspectos relacionados técnicamente con temas de residuos, es importante fortalecer las instituciones con el fin de dar una claridad más concreta y exacta respecto a su uso y a su distribución, por cuanto vemos que lamentablemente pues a veces el uso y la distribución es mal usada por las empresas y no tenemos las instituciones que corrijan o sancionen tanto administrativamente y si hay conductas penales con el fin de que no vuelvan a desarrollarse este uso y esta distribución de estos residuos sólidos. Excelente. Bueno, muchas gracias por brindarnos un espacio de su tiempo. Le agradezco a nombre de todo el colectivo Bicentenario por la Democracia, que buscamos promover las inquietudes que muchos de los jóvenes y en general la población tiene para elegir de una mejor manera por un candidato.